tu poder grita, Señor, desde el cielo. Tu palabra grita desde el cielo, mi Dios. Y nosotros creemos, porque nosotros nos movemos y caminamos no por vista, sino por fe. No por lo que percibimos, no por lo que vemos, sino por lo que tu palabra ha prometido. Te damos gracias, mi Dios, pues tú todo lo que haces, lo haces porque haces grandes maravillas en medio de nosotros. Amén. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar. Estamos hablando acerca de la vida, ¿te acuerdas? Todo este mes vamos a estar hablando acerca de la vida. ¿Estás contento hoy? ¿Estás gozoso hoy? Fíjate que una de las cosas que a mí me pasan, y espero que a ti te suceda lo mismo, es que a lo largo de la semana, no quiere decir que allá afuera esté en una miseria, no, estoy gozoso, pero allá afuera, pues, el trabajo, el trajín, la escuela, las cosas, las luchas, los conflictos, y a veces las cosas van bien, a veces las cosas no van del todo bien, y bueno, para mí esto es un oasis, mi amado, no sé tú cómo lo veas. Hace rato estábamos orando los del taller 2, la vida sobrenatural en Cristo. Estábamos orando porque ya el segundo taller se acabó la teoría. Y estamos buscando a Dios. Y estuvimos poquito más de 40 minutos buscando la presencia de Dios. Y wow, qué hermoso. Es algo precioso, mis amados, porque la palabra es lo que el Señor nos dejó para que nosotros la podamos escudriñar y pues ser guiados por su Espíritu Santo cuando nos la revela. Pero no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Es más, cuando dijimos, bueno, pues vamos a darle paso a la reunión, como que todos, ¿en serio? O sea, apenas estamos entrando aquí en lo bonito con Dios. Y pues sí, pero pues vamos a seguir con la reunión. Y eso es algo muy hermoso, porque te das cuenta de que cuando estás en la presencia de Dios, aún la liturgia del domingo pudiera ser. Y si nos brincamos la liturgia y seguimos en la presencia de Dios, pues seguimos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y ojalá no, porque ojalá quiere decir Alá quiera, ¿verdad? Pero bueno, lo usamos. Pero Dios quiera que un día podamos llegar a esos niveles en los que digan, ya acá llega Ramón, sigamos en la presencia de Dios. 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 Bueno, ¿estás expectante de lo que Dios te quiere hablar hoy? Hemos estado hablando acerca de la vida. Y lo primero que hablamos acerca de la vida es que Jesucristo es la vida, ¿verdad? Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que muera en Cristo, aunque muera, vivirá, ¿verdad? Y luego hablamos de que he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso fue el primer domingo que hablamos acerca de la vida. Y nos dimos cuenta de que la vida eterna no comienza cuando nosotros partimos de este mundo, sino que la vida eterna comienza cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestras vidas. Ahí comienza la vida eterna. Y entonces la vida, el reino se hace palpable aquí en nuestras vidas, aunque estemos en la tierra. ¿Me explico? Y entonces vimos lo que era vivir aquí en la tierra, porque a veces aquí en la tierra vivimos con un sufrimiento, como si el sufrimiento nos hiciera más santos. Sí, el sufrimiento es parte de la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo en la vida de nosotros, pero vamos, la vida el reino podemos vivirlo aquí en la tierra. Es más, tenemos que vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Hace 8 días hablamos acerca de la vida sobre la muerte, ¿verdad? Y nos enfocamos principalmente en esta tendencia que está hoy por hoy muy de moda acerca de lo que es el aborto, y tratar de legislar todo este tipo de cuestiones con que las mujeres tienen la facultad de decidir si privar de su vida a la criatura que viene en su vientre, y platicamos acerca de la vida sobre la muerte. Vimos lo que la palabra de Dios habla acerca de esto, lo que la palabra de Dios habla acerca del aborto, vimos citas bíblicas, vimos todo lo que conlleva la palabra de Dios referente al tema. También vimos el consejo de un médico, de un ginecólogo en este caso, de cómo estaba exponiendo su caso delante del Congreso, y vimos que delante de la ciencia pues también su opinión con respecto a lo que es privar de su vida a la criatura que viene en el vientre.
Y hoy vamos a seguir hablando de la vida, mis amados, pero hoy vamos a ver el tema que dice portadores de vida. Tú has escuchado, ahorita empieza a oírse que tenemos que empezar a tener cuidado, porque en estas épocas es muy fácil o hay una probabilidad más alta de contagiarnos de influenza, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo has oído? La influenza es un estilo de un tipo de gripa realmente. Y la influenza es estacional, puede ser estacional la que hay aquí de acuerdo a la época que vivimos. Y bueno, también ya ha derivado en otro tipo de virus que pues se han hecho un poquito más peligrosos, ¿verdad? Y dice la palabra, y dicen los especialistas, los encargados del sector salud: vacúnate, cúbrete la boca al toser, tose con el antebrazo, no estés en lugares donde la gente está enferma, bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué, mis amados? Pues porque eso se contagia, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando con una persona que está enferma de influenza, pues la probabilidad de que nosotros seamos contagiados de esa enfermedad pues es altísima, ¿verdad? Entonces, todas las personas que están enfermas de influenza, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuidar de no hablarle a la gente, de no toserle a la gente, tener cuidados. ¿Por qué? Porque son portadores de la enfermedad. ¿Estás conmigo? Es una analogía para que entendamos cómo es que nosotros somos portadores de vida. Entonces, toda persona que está, si tú no tienes la enfermedad, si tú no has sido contagiado de la enfermedad, ¿tú eres portador de la enfermedad? El sector salud. ¿Mande? No, necesito tenerlo, necesito que me haya dado, aunque yo no tenga los síntomas. Hay gente que es asintomático, pero te transmite la enfermedad. Hay gente que no tiene el síntoma del SIDA, pero te puede transmitir el SIDA. ¿Por qué? Porque tiene SIDA, porque es portador. Hay gente que no se ha dado cuenta que tiene hepatitis. ¿Por qué? Porque es asintomática. Hay hepatitis que es ictérica, ¿verdad? Volte mucho para allá porque ustedes son del sector salud. Pero hay hepatitis ictérica, o sea, te pones amarillo. Se ve que la gente tiene hepatitis, pero hay hepatitis que no te presenta ese tipo de cuadros. Hay otro tipo de condiciones, dolores, molestias, cansancio, bla, bla. Pero yo no me doy cuenta que alguien pueda tener hepatitis. ¿Por qué? Porque no se ve, pero la tiene. Y si yo me transfundo sangre de esa persona, si yo tengo relaciones sexuales con esa persona, si yo como de su plato donde ella comió su cuchara, me voy a contagiar. ¿Por qué? Porque es que portadora, me transmite la enfermedad. Bueno, mis amados, ya, demasiadas analogías. ¿Nosotros somos qué? Portadores de vida. ¿Por qué somos portadores de vida? Ahora sí, alguien me pudiera decir, ¿por qué somos portadores de vida? ¿Porque Cristo qué? Porque Cristo está en nosotros. Hace rato que comenzamos la oración o en la alabanza dijimos, Señor, llénanos de ti. Y luego vimos la porción del libro del Apocalipsis. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré. ¿Verdad? Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida, nosotros nos llenamos de Dios. Dice la palabra, el Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿Y quién es Jesús? La vida. ¿Quién es Jesús? ¿Lo vimos el primer domingo? Entonces, si tú y yo estamos, válgame la expresión, si tú y yo estamos contagiados de Jesucristo, si tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, si la presencia de Dios está en cada célula de nuestro cuerpo, si cada día, cada mañana, cada domingo nos exponemos, fíjate, cuando tú te expones a alguien que está enfermo, te contagias, nos exponemos a la presencia de Dios. Y cuando estamos a cada instante de mi vida, estás exponiéndote a la presencia de Dios.
Señor, yo quiero construir una habitación. Estás en la presencia, estás delante de Él, te estás exponiendo. Cada que estás en la presencia de Dios te expones. Cada que estás alabando al Señor te expones. Cada que escudriñas la palabra de Dios te expones. Cada que oyes la palabra de Dios en tu corazón te expones. ¿A qué te expones? A ser revestido de su santidad, a ser revestido de su amor, a ser revestido de su vida. Por eso nos damos cuenta de que al cielo no van a entrar por las obras. Al cielo vamos a entrar los que estemos contagiados. ¿Estás conmigo? Al cielo vamos a entrar los que estemos contagiados por Jesucristo, contagiados de Jesús, llenos de Él, de su esencia, de su presencia. Y entonces nosotros, donde quiera que vamos, somos portadores. Porque estamos contagiados de Él. Estamos llenos de Él. Si tú ves la palabra en el libro de los Hechos, vemos la iglesia primitiva, vemos cómo esa iglesia se empezó a mover en un mundo que no conocía a Jesús, que inclusive crucificó a Jesús, un mundo que no quería nada con Jesús, pero vemos cómo esta iglesia empezó a contagiar. Empezó a contagiar. Y llegó el momento en que gran cantidad del imperio, cantidad de esas poblaciones donde se movía la iglesia, fueron contagiados por la presencia, el amor de Dios. Y entonces se convirtió en una epidemia. Pero cuando la epidemia brinca las fronteras, se llama pandemia. Y entonces la presencia, la esencia, el amor, la llenura de Dios sobre el hombre se convirtió en pandemia que ha llegado hasta Querétaro. Y ahora aquí en Querétaro estamos contagiados. Eso fue lo que pasó. Que nos contagiamos. Y empiezas a ver, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué hablas así? Empiezas a ver que las cosas no. Hay un testimonio muy padre de Marifer. Ella nos estaba comentando algo muy bonito. Ella tiene un conocido ahí en su escuela. ¿Puedo usar el ejemplo, hija? Sí. Ahí en su escuela tiene un conocido que pues tiene grupos de jóvenes con los que trabaja y se los lleva a campamentos y todo bien padre, bien chido, ¿no? Y entonces empezó a tener contacto con Maffer y Maffer le empezó a enseñar música cristiana. Oye, qué padre está ese grupo. Le mostró a Hillsong. Yeah, Hillsong. Y muchos de los Hillsong United pues es para chavos. Es una música de alabanza muy, muy juvenil, muy fresca. Y entonces este hombre empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a empezarles a poner esta música a mis jóvenes. Y ya se metió a buscar las de Hillsong y me gusta esta y me gusta esta. Y esta las vamos a cantar el siguiente domingo, el siguiente campamento. Y vamos a hacer, pero le dijo algo tremendo a Marifer. Le dijo algo tremendo. Le dijo esto. Se siente como algo raro. ¿Me fijas? Oigo esa música, Maffer o Fer, no sé cómo le diga, y se siente como raro. Es la presencia de Dios. Es la presencia. Le digo, ¿sabes qué, hija? Pues vas a ser el catalizador para que un montón de jóvenes digan, ¿y ahora qué estamos cantando? ¿Y qué es esto? Y sientan raro. Y sientan raro y digo, ay, yo siento bonito, siento padre, siento que, ay, qué padre está el Señor Jesús, porque te lleva a la enfermedad, válgame la expresión. Así se fue extendiendo la iglesia y así se tiene que seguir extendiendo en nuestros tiempos, mis amados. Portadores de vida.
Y para hablar de eso vamos a ir al libro de Nahum. Ahora sí llevo 2 domingos poniéndote libros sabrosos. Hace 8 días Jonás. ¿Dónde está Jonás? ¿Tenía Jonás mi Biblia? Ahora Nahum. ¿Y ese quién es? ¿El de la tienda? ¿Quién es Nahum? Te doy tiempo que lo busques. Búscalo en el... Si ubicas dónde está Jonás, porque hace 8 días hablamos de Jonás, son 2 libros después. Sí, está Jonás, Miqueas, Nahum. Cuando ya tengas a Nahum, di, le digo a Mario, le he pedido de favor que nada más ponga la cita, no ponga la palabra. ¿Por qué? Para que la busquemos, aprendamos a buscar en la Biblia. Aprendamos a ver dónde está cada libro. Portadores de vida. ¿Ok? Todavía no lo leas porque yo te voy a llevar. Es un libro corto, pero sí es mucho que leer. No vamos a leerlo todo, nos tardaríamos mucho tiempo. Yo te voy a mostrar las porciones de la Escritura que vamos a estar pues analizando, escudriñando, para que veamos esta parte de por qué somos nosotros portadores de vida y lo que impacta. Nahum, vamos a hablar un poquito de Nahum. Nahum, ¿quién es? Nahum está considerado uno de los profetas menores. ¿Por qué menores? ¿Porque no tiene importancia? No, tiene muchísima importancia. Tiene tanta importancia que hoy vamos a hablar de lo que Dios habló a través de este profeta. Nahum significa consolador. Uno de los significados de Nahum es consolador. ¿Por qué? Pues porque en el libro de Nahum vemos cómo Dios hace juicio sobre una ciudad que tenía oprimida al pueblo de Dios, ¿verdad? Esta ciudad era una ciudad asiria. Los asirios fueron una civilización que siempre estuvo en conflicto con el pueblo de Dios. Y bueno, estos asirios tuvieron oprimidos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y entonces en el libro de Nahum se ve el juicio de Dios sobre este pueblo y la destrucción total de este pueblo, al grado que desde esa época, 612 antes de Cristo, nunca más volvió a florecer nada ahí. Cuando Dios destruye algo, lo destruye. ¿Te acuerdas de Sodoma? ¿Te acuerdas de Gomorra? Tiro, Sidón. Y lo mismo le pasó a esta ciudad. Todavía no te doy el nombre porque quiero que veas la relación con el domingo pasado. Primero quiero que nos ubiquemos. Entonces Dios le habla a este profeta Nahum, ¿para qué? Para decirle lo que va a hacer con este pueblo asirio, ¿verdad? Y se le llama consuelo, ¿por qué? Porque eso fue un consuelo ¿para quién? Para los hijos de Dios. Porque si ese pueblo los tenía oprimidos, una vez que fue destruido, el pueblo de Dios fue liberado. Pero hoy no vamos a hablar del pueblo de Dios, vamos a hablar del otro. Aunque sí estamos hablando del pueblo de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en el pueblo asirio. Todavía no te doy el nombre. ¿Tú sabías que Capernaum, ubicas Capernaum? ¿Sí ubicas Capernaum en el Nuevo Testamento? Fue una ciudad donde Jesús pasó mucho tiempo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, los evangelios dicen que Jesús subió a Capernaum. Y estando Jesús en Capernaum, y viajó Jesús a Capernaum, y saliendo Jesús de Capernaum. Capernaum significa la villa de Nahum. La villa de Nahum, eso significa Capernaum. ¿Ok? Entonces, esta villa donde Jesús se la pasó muchísimo fue la villa de consolación. ¿Te fijas qué hermoso? ¿Por qué? Porque si no tenemos otro consolador más grande que nuestro Dios. ¿Te fijas cómo va todo relacionado bien precioso? Bueno, y les decía, esto sucedió más o menos en el 612 antes de Cristo. Y desde ese entonces este pueblo asirio quedó borrado del mapa hasta nuestros días. Nunca más volvió a crecer nada allí. Y ya te voy a decir de qué ciudad estamos hablando. La ciudad se llama Nínive. ¿Pero cómo? Si hace 8 días dijimos que Dios lo perdonó porque Jonás fue. Bueno, vamos a ver.
Acompáñame al capítulo número 1, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienes? Dice ahí: profecía acerca de Nínive. Nínive fue una ciudad de las importantes, sino que la más importante del pueblo asirio o de la civilización asiria en aquellos tiempos, ¿verdad? Una profecía de Dios a través de Nahum para el pueblo de Nínive, libro de la visión que tuvo en Elcos. Dice versículo número 2: Señor es un Dios celoso. ¿Cómo es nuestro Dios? Es celoso nuestro Dios. Y dice la palabra que aparte es vengador. Señor de la venganza y Señor de la ira. ¡Ay! Estamos conociendo al verdadero Dios. A veces decimos, ay Señor. No, este es Señor. ¿Sabes por qué? Bueno, vamos a ir aprendiendo. Es que luego tengo tanta prisa que soy muy apresurado, ¿eh? Pero vámonos por partes. Entonces dice aquí que tenemos un Dios celoso, un Dios vengador y un Dios enojón. ¿Te habías visto esa parte de Dios? La podemos ver muy clara en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve clarito esa parte de Dios. Y luego dice ahí: el Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. O sea, el problema no es con nosotros ni es con Israel. El problema es con sus adversarios y el problema es con sus enemigos. ¿Estás conmigo? No decir, ay, Dios me odia. No. Estamos hablando de que Dios es vengativo o vengador con sus adversarios, es implacable con sus enemigos y es vengador. ¿Estás conmigo? Y dice más adelante, versículo 3, me gustaría que lo subrayaras. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. Y luego subraya esta otra parte: el Señor no deja a nadie sin castigo. Señor, revélanos tu preciosa palabra. Revélanos tu palabra esta mañana. Muéstranos qué es lo que tú quieres que nosotros veamos. ¿Cómo impacta tu palabra en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación? ¿Cómo impacta este mundo en el que vivimos hoy, Señor? Ábrenos los ojos del entendimiento para que podamos ver con claridad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Subrayaste 2. De aquí podemos sacar un libro, pero subrayaste 2. La primera es que el Señor es tardo para el enojo. Ese enojón se enoja, pero tarda. ¿Sí? Eso nos habla de que es misericordioso. ¿Qué dijimos hoy en la mañana? Su buen amor, su grande amor, perdura para siempre. Otras versiones dice, su misericordia perdura para siempre, o para siempre su misericordia, dependiendo de la versión. Porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Sin embargo, la otra parte que nosotros subrayamos fue: el Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Y eso de qué nos habla? De que tenemos un Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia, pero que es un Dios justo. Una vez me dijo una persona, no, yo no creo que nadie se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sí, pero nos falta la otra parte, que Dios es justo. Él no es el que se hace ojo de hormiga y pues pásale ahorita que no nos ven, ahorita que no nos... ¿Tú te imaginas a Dios así? Aquí dice la palabra, nadie va a quedar sin la consecuencia de su pecado, aunque sea tarde para la ira. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver 5 puntitos, mis amados, muy interesantes, que va a ser de mucha bendición para tu vida y para mi vida, y que nos va a ubicar un poquito o un gran en lo que nosotros vivimos hoy en día. Lo primero que vemos aquí, mis amados, en el libro de Nahum, es que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. ¿Y dónde nos damos cuenta? Pero ¿cómo va a ser
grande en misericordia. ¿Y cómo va a ser tardo para la ira si nada más se portó tantito mal en Nínive y ¡puf! Muchas veces pensamos nosotros que si nosotros cometemos un error llega Dios y ¡buf! ¿verdad? Y entonces le tenemos miedo, no le tenemos temor y honra, le tenemos miedo, pavor. Pero no, mis amados, vamos a ver cómo sí tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que es grande en misericordia y que es tardo para la ira. ¿Este pueblo de Nínive fue destruido? ¿Sí o no? Vamos a ver que sí fue destruido, pero vamos a ver primeramente que Dios les dio misericordia. Y vamos a retomar un poquito de lo que vimos hace 8 días. Acompáñame al libro de Jonás, 2 libros atrás. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo número 11. ¿Te acuerdas que Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive, verdad? Y le dijo, si de todas maneras lo ibas a perdonar, ¿para qué me mandas? ¿Te acuerdas que eso vimos hace 8 días? Y luego nos dimos cuenta cómo se enojó porque secó una higuera, una calabaza, pero perdonó al hombre. Entonces, y hablamos cómo estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Donde salvas a la ballena jorobada, pero matas al niño. ¿Ya estás en el versículo 11? Dice aquí la palabra: y de Nínive es Dios hablando, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su mano izquierda. En algunas versiones son como niños. Y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Por qué mandó Dios a Jonás con Nínive a que le hablara? ¿Por qué le habló? Porque quería que Nínive se arrepintiera. ¿Y por qué quería que Nínive se arrepintiera? Para perdonarlo. ¿Y para qué quería Dios perdonar a Nínive? Porque no quería destruirlo. ¿Sí estás conmigo? ¿O no se acuerdan de hace 8 días? ¿Sí se acuerdan de los 8 días? Dios se enoja, hay cosas que le molestan, hay cosas que no le agradan. Sin embargo, su misericordia hace que sus hombres de Dios estén hablando. Y dice ahí que habló a Jonás y le dijo, vas a ir a Nínive. No, voy a parafrasear, no la quiero destruir. Cuando yo la destruya, nunca más va a volver a florecer nada en ese lugar. Cuando yo borre Nínive, va a quedar completamente desolada. Voy a matar a los hombres, mujeres, niños, ganados. Toda la tierra va a quedar completamente destruida. Pero no quiero eso. Jonás, ve y habla a la Nínive. Ya nos dimos cuenta todo lo que pasó con Jonás, que no quiso, luego sí, bla, bla, bla. Pero ¿qué estamos hablando ahorita, mis amados? Que la misericordia de Dios siempre va a estar sobre el hombre. No importa el mal que haya hecho, no importa las cosas malas que haya hecho, la misericordia de Dios siempre estará sobre el hombre. ¿Nos habla del amor? Nos habla de la misericordia, la compasión, el corazón tan grande que hay de Dios para el hombre a pesar que no se merezca el perdón. Entonces lo primero que vimos aquí es que Dios es tardo para la ira. Y vemos aquí cómo sí destruyó Nínive, pero primeramente le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Le envió gente. Le envió gente a decir, no hagas eso, deja de hacer lo que estás haciendo, no es correcto, no está bien. Acompáñame a Jonás, ahí mismo Jonás, capítulo 3, tantito atrás, capítulo 3, versículo número 10. ¿Ya lo tienes? Dice, al ver Dios lo que hicieron, o sea, es decir, que se habían arrepentido, que se habían convertido de su mal camino, ¿qué hizo Dios? Se arrepintió. En otras versiones cambió de parecer y no llevó a cabo ¿qué? La destrucción que les había anunciado. ¿Te fijas? Al ver Dios que el pueblo se había arrepentido, ¿qué dijo? Cambió de opinión.
Yo quería destruir Nínive. No quería. Yo tenía que destruir Nínive. Porque ahorita vamos a ver al ratito que no queda nadie sin castigo. Pero primero, antes del castigo, antes de la reprensión, antes de la disciplina, ¿qué viene? ¿Sí estamos aquí, mis amados? La misericordia de Dios. No se me duerman, mis amados. La misericordia de Dios. Antes del castigo, ¿qué viene? La misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que es celoso, que es implacable, a pesar de que Él es vengador, es grande en misericordia. Siempre va a haber primero la misericordia. Siempre va a haber primero la oportunidad, el hablar para que la gente se arrepienta. ¿Estás conmigo? Eso. Bueno, esa es la primera parte, mis amados. Pero la segunda es que nadie quedará sin castigo. Esa está fuerte. ¿Estás de acuerdo conmigo que está fuerte? Pero te digo una cosa, es que no tenemos un Dios que le puedes pasar el billetito abajo de la carpeta. Ayúdeme a ayudarle. Pues no veo claro, jefe. Con Dios no va a ser así, no vamos a llegar allá con chequera. Dios es vengador y no va a dejar a nadie sin castigo. Y eso nos habla de que Dios es justo. La justicia de Dios es algo que debemos tener siempre bien presentes. Y para eso, regresamos a Nahum. Nahum capítulo número 1, versículo 14. ¿Qué va primero del castigo, mis amados? La misericordia, ¿verdad? Y Dios le habló a Nínive y le dio la oportunidad de que se volviera de su mal camino. Y cuando se volvió de su mal camino, ¿qué hizo Dios? Cambió de parecer. Les perdonó y no les destruyó. Pues no que sí. Espérate. ¿Ya estás? Capítulo 1, versículo 14 de Nahum. Dice: pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado, ha declarado: no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre, pues extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y de los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice la palabra? Que Dios no deja a nadie sin. Esa es la justicia de Dios. ¿Y qué le pasó a esta ciudad, a Siria? La destruyó totalmente. No deja a nadie de sin camino. Entonces el primer punto es: Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia. Segundo punto: Dios es justo. Dios es justo. Nunca se te olvide esa parte. Dios es justo. Y vimos en el versículo 14 cómo Dios dictó la sentencia sobre Nínive. La sentencia de Dios sobre Nínive fue: te voy a destruir. ¿Para qué? Destruir. ¿Qué yo qué? Destruir. Destrucción. Acompáñame el capítulo número 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leerlo. Yo tengo la NBI. Si tú tienes otra versión, van a cambiar algunas palabritas o algún orden, pero el contexto es el mismo. Si quieres, si te haces bolas a leer tu versión con lo que yo voy a decir, apúntalo y lo lees en casita con mayor cuidado y escucha lo que te digo. Capítulo 2, versículo número 1 de Nahum. La destrucción de Nínive. Nínive, un destructor avanza sobre ti.
Así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. ¿Por qué? Porque el Señor restaura la majestad de Israel, como la de Jacob, como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Rojo es el escudo de sus valientes y púrpura se visten los guerreros. El metal de sus carros brilla como fuego, mientras se alistan para la batalla y los guerreros agitan sus lanzas. Desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas, son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Versículo 5. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escondidas que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. No importa lo que haga Nínive, Nínive está destinada a la destrucción. No importa lo que haga el rey, no importa lo que hagan los hombres, no importa lo que hagan las mujeres, no importa las condiciones que el destino de Nínive es la destrucción. Porque en el versículo 14 ya fue decretado. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saquen la plata, saquen el oro, el tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos y palidecen los rostros. Porque una vez que Dios dicta una sentencia, nadie puede hacer nada. Nadie. Nadie pudo evitar la destrucción de Nínive. Quedó destruida. Desde sus cimientos hasta los grandes palacios fueron completamente destruidos. Sus varones, sus mujeres muertos, niños muertos, todo. Desde el 612 antes de Cristo hasta ahorita no volvió a crecer ni el pasto. Esa es la justicia de Dios. ¿Esa es la justicia de Dios? Vimos dos cosas el día de hoy. La primera es Dios es. Amén. Muy bien. Y la segunda es, Dios es justo. ¿Qué va primero, la justicia o la misericordia? Nínive quedó destruido. Tercer punto. El primero es Dios es grande en misericordia. Segundo punto, Dios es justo. Tercer punto, una pregunta que queda aquí en el aire. ¿Por qué Nínive fue destruida si se arrepintió? Porque eso es algo que puede quedar en nuestras mentes. Bueno, pero yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios. Jonás fue, les habló, se arrepintieron. Hubo un problema entre Dios y Jonás. Porque Jonás le dijo, oye, pues, si los voy a perdonar, ¿yo qué papel juego aquí? Dios le dijo que se arrepintió de lo que iba a hacer, cambió de parecer y no los destruyó. Y hoy comenzamos el libro de Nahum y vemos que Dios despelucó todo lo que había en Nínive. Dices, no entiendo yo. ¿Los perdonó o no? ¿Y por qué los destruyó? Ok, bien, muy bien. Se les pasó el susto. ¿Quién dijo eso? Porque se pasó el susto. Muy bien. Sí, tiene que ver con esto, con todo lo que acaban de decir tiene que ver. Para eso vamos a hablar un poquito de historia. Ahorita estamos hablando de todo lo que pasó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todavía no entramos ni a la prédica. Estamos poniendo los cimientos, los fundamentos para que entendamos el corazón de Dios. Porque a veces no conocemos el corazón de Dios, entonces no podemos caminar como Dios manda porque no conocemos a Dios. Y ahorita lo que estamos haciendo es conociendo a Dios. Un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, de acuerdo a su palabra. Y lo primero que estamos aprendiendo es que Dios es misericordioso.
Pero también estamos hablando que Dios es justo y que a cada uno le va a dar conforme a sus obras, ¿verdad? ¿Sí? Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué Dios destruye a Nínive si lo había perdonado? ¿Por qué Dios destruye a Nínive si Nínive se había arrepentido cuando Jonás les habló la palabra de Dios? ¿Por qué los destruyó? Cambió de parecer, se volvió a enojar, amaneció de malas. ¿Por qué los destruyó? ¿Estaba buscando a alguien que se la pagara? ¿Por qué los destruye? La razón, mis amados, está en las épocas de las que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes están hablando? Diciendo. La época de Jonás y la época de Nahum no son los mismos tiempos. Jonás vivió casi 100 años antes que Nahum. En pocas palabras, Nahum vivió casi un siglo después de que vivió Jonás. Haz de cuenta que Jonás vivió ahorita en el 2018 y Nahum aparece en el 2120. ¿Cuánto pasa en un año? ¿Verdad? ¿Y en 5? ¿Y en 10? ¿Y en 50? ¿Y en 100? ¡Uf! ¿Cuántas cosas no habrán pasado en Nínive desde que Jonás les habló? ¿Cuántas cosas no habrán pasado en esta ciudad, en esta población, desde que se arrepintieron y que recibieron el perdón de Dios? ¿Cuántas cosas habrán pasado? Una gran cantidad de cosas, mis amados, una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, mis amados? ¿Cuál fue el problema aquí? Y es de lo que estamos hablando. Puedes decir, oye, ¿qué tiene que ver con? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Sabes cuál fue el problema de Nínive? ¡Candán! Que falló en transmitir la palabra de Dios. Dilo conmigo. Falló en transmitir la palabra de Dios. Ese fue el problema. En las épocas de Jonás aceptaron la palabra, se arrepintieron de sus pecados y obtuvieron el perdón de Dios. ¿Sí o no? Pero no lo pudieron, no lo supieron o no fueron inclusive responsables. Jóvenes, el viernes vimos cuidadosos, ¿verdad? El viernes hablamos, no, qué mensaje, ¿eh? No, porque lo había dado yo, no. O sea, fue un gran mensaje. No. Lo que platicamos, jóvenes, tremendo, ¿eh? Por no haber sido cuidadosos, por no haber puesto responsabilidad y seriedad, 100 años después, la ciudad quedó destruida. Tremendo, Mati. Tremendo. Porque ahora sí ya empezamos a entrar en tema queretano. Porque nosotros podemos ser el Nínive de Jonás. Nosotros podemos ser el Nínive de Jonás, que aceptamos la palabra, que arrepentimos nuestros corazones delante de Dios y el perdón nos alcanzó. Y podemos estar aquí bien prendidos en las cosas de Dios y alabando al Señor y a cada instante y barriendo y haciendo garnachas y poniendo luces y poniendo piano y cantando y amén y aleluya y todo precioso y la presencia de Dios manifestándose en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Podemos tener y podemos salirnos, vamos a salirnos, y otras congregaciones pueden estar llenas del Espíritu también, avivados, y podemos estar todo Querétaro que hemos creído en Jesús, prendidos de Dios y haciendo grandes cosas para el reino y haciendo cosas grandísimas. Pero fallar
fallar en transmitir la palabra de verdad a las siguientes generaciones, y esto en 80 años, en 100 años, estar completamente desolado. ¿Te fijas? Nos damos cuenta que la misericordia de Dios alcanza al que se arrepiente, pero no es hereditaria. Nosotros somos portadores de vida. Nínive de Jonás fue impactada de la enfermedad, válgame la expresión. Fue impactada por Dios. Recibió la palabra de Dios y se les dio la gracia para seguir. Fueron contagiados, pero fallaron en portar esa palabra, en transmitir lo que Jonás les había hablado, en transmitir lo que Dios había hecho, el perdón de Dios sobre sus pecados, sobre sus maldades, sobre sus perversiones. No lo supieron hacer, o no lo hicieron por negligencia. Por negligencia. Y entonces la palabra de hoy está enfatizada, mis amados, en que nosotros estemos transformados, en que nosotros hayamos sido arrepentidos y hayamos sido perdonados, que la gracia de Dios nos haya alcanzado, que nuestro perdón haya llegado a nuestras vidas. No garantiza que el día de mañana esto siga creciendo, ni siquiera sustentándose. Hace muchos años hubo una iglesia aquí muy grande, Adelita, una congregación muy grande. En muchos lugares han pasado iglesias grandísimas que hoy por hoy están pasando como Nínive, en sequedad, destruidas, desoladas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos fallando muchas veces en nuestra responsabilidad, porque sí tenemos una responsabilidad de transmitirlo. Tú y yo, levanta la mano aquí, ¿cuántos redimidos hay? Muy bien. Levante la mano, ¿cuántos perdonados por la gracia de Dios? Levante la mano, ¿cuántos han sido alcanzados por la misericordia de Dios? Ahí comienza tu responsabilidad de transmitirlo. Dilo conmigo. Comienza mi responsabilidad de transmitirlo. Una cosa que aprendí hace 8 días es: el Señor no discipula a nadie. O Revelation. Yo me quedé así. Él no discipula a nadie. ¿Sabes quién discipula a los demás? Tú y yo. Tú y yo. Él no discipula a nadie. Somos tú y yo los portadores de esa palabra. Somos tú y yo los que nos hemos impregnado de este virus que da vida, que se llama la redención de Jesucristo en la cruz. Somos tú y yo los que nos hemos visto impactados. Somos tú los que cada domingo nos llenamos, cada domingo nos impregnamos, cada que buscamos su palabra nos llenamos, cada que nos exponemos al Señor somos llenos. ¿Para qué? Para que vayamos a contagiar a otros. Para que tú y yo contagiemos a los demás.
Tú y yo portamos, por eso comenzamos la analogía con la influenza, tú y yo portamos esta enfermedad. Estamos en el mes de la vida, tú y yo somos portadores. Cualquier persona que se exponga a nosotros tiene que contagiarse. Pero parece mentira que nosotros nos contagiamos más rápido de su tos que de lo que ellos se contagian de la verdad. ¿Sí estás conmigo? El problema de Nínive, claro, fue el pecado. Pero el problema de Nínive fue su falla en transmitir la verdad. Por eso Dios destruyó Nínive. ¿Por no transmitir la verdad? No. Porque una vez que no transmites la verdad, los que no la perciben mueren en sus pecados. Y entonces eso nos hace responsables. ¿Cómo nos hace? Responsables. Tú y yo somos responsables de aquellos que hoy por hoy el juicio de Dios está sobre ellos. Tremendo. Está tremendo esto. Esto está tremendo. Es que no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No estamos hablando de que sea fácil. Estamos hablando que es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de los misioneros, no es la responsabilidad de los evangelistas, no es responsabilidad, es la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de cada parte de la iglesia. Donde quiera que estemos, somos portadores de vida. ¿Estás conmigo? ¿Cómo tiene que ser ese contagiadero, mis amados? Primeramente, acompáñame a Deuteronomio 6:7. Deuteronomio, si está ya más para atrás, casi al principio de tu Biblia, y vamos a ver el versículo, el capítulo número 6, el versículo número 7. Y vamos a comenzar desde el 4. Me voy a quitar mi chaleco porque ya estas carnitas ya me tienen aquí echando el hervor. Gracias, Alfonsito. Ay, ya. Es que ya no sabes cómo estar. Te pones chaleco, empieza a gotear. Te quitas el chaleco, qué frío. Bueno, así es el invierno, aunque todavía no empieza. ¿Estás aprendiendo, mi amado? ¿Estás viendo cómo lo que le sucedió a Nínive tiene muchísimo que ver con nosotros? Y que lo mismo que pasó hace cerca de 2600, 400 años, ¿sigue sucediendo hoy en día todavía? Bueno, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y es siempre oportuna. Ya, capítulo, ¿qué te dije? Capítulo 6, versículos número 4. Vamos a comenzar desde el 4. Y donde diga Israel, ¿quién era Israel? Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora es la iglesia, porque Jesucristo nos hizo pueblo. ¿Sí? Entonces, donde diga Israel, le vamos a poner nuestro nombre. ¿Te parece? Porque cuando decimos Israel, va a decir, ese es problema de un pueblo de allá lejotes. No, la palabra es para ti y para mí. Entonces, donde diga Israel, le vamos a poner nuestro nombre. ¿Estás conmigo? Y dice ahí, escucha, Ramón, o Lucrecio, o como te llames. Escucha, Ramón. El Señor nuestro Dios, uno es. En otras versiones, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo número 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Hasta ahí déjalo. No leas más. Levanta aquí. Ojitos. Ojitos. Sí, porque lo viendo es que se van. Vamos a leer, pero vámonos por partes. ¿Sí? De acuerdo al proceso
¿Qué es lo primero? Primero yo. Grábate en el corazón estas palabras. ¿Quién va primero en el proceso? Yo. El Nínive de Jonás. El Nínive que Jonás le habló y aceptó la palabra. Se volvió de sus malos caminos, se arrepintió de sus pecados y alcanzó el perdón de Dios. Y se grabaron la palabra. ¿Cuál es el primer paso? Tú y yo. Los que estamos aquí. La generación de hoy. ¿Estás conmigo? Aquí estamos todos nosotros. Dice, grábate primeramente tú estas palabras en el corazón. O sea, primero tú, que la misericordia de Dios te alcance a ti una vez que tú te arrepientes, le abres tu corazón y el Señor cambia de parecer, no te destruye, sino que te da vida. ¿Sí? Pero ahí comienza ¿qué? Mi responsabilidad. ¿Sí? Una vez que yo fui salvo, una vez que yo alcancé la vida, el perdón de Dios, comienza mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo? ¿Cuál responsabilidad? La primera es la que dice aquí. Versículo 7. Esa palabra que tú atesoras en tu corazón, esa palabra de salvación que te ha llegado a tu corazón, esa palabra de la redención de Jesucristo en la cruz, esa palabra de la salvación mediante la sangre de Jesucristo, esa palabra del perdón de los pecados en el Cordero de Dios, esa, versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. A veces pensamos que siendo salvos nosotros, nuestros hijos se van por así de rebote. La palabra dice, bueno, la palabra no dice, por ahí oí que dice que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Porque si yo soy el hijo de Dios, entonces mis hijos son los nietos de Dios. No, ellos tienen que ser hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios no se hereda, mi amado. ¿Estás conmigo? El ser hijo de Dios no se hereda. El que tú seas el Nínive de Jonás, perdonado, que no fuiste destruido, no garantizó que Nínive fuera destruido en generaciones seguideras. Dios juzgó a la primera generación. O bueno, se arrepiente y le perdona, pero luego juzga a otra generación. No se arrepiente y no dejó pelo parado. ¿Qué quiere decir, mis amados? Que el que tú y yo hayamos sido redimidos, que tú y yo hayamos alcanzado la gracia de Dios, no garantiza que mis hijos sean redimidos. No garantiza que los hijos de mis hijos sean redimidos. Entonces, mi responsabilidad comienza, hay jóvenes, no importa que sean jóvenes, comienza en que ustedes tienen que ponerse a ver que lo que ustedes hagan hoy va a impactar aún las generaciones que siguen. Y no va a depender de nadie más que de ustedes. Entonces dice aquí la palabra, ya que te lo grabaste, ya que fuiste redimido, ya que fuiste salvado, ahora incúlcasela a tus hijos. ¿Por qué? Háblaselas dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblalas de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelos en los postes de tu casa, en los potrones de tus ciudades, ponlo por todos lados. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad una vez que hemos sido perdonados. Transmitirla.
transmitirla a nuestros hijos. ¿Quién quiere ver a su hijo quemándose en el fuego de eterno? ¿Quién quiere ver a sus nietos fundiéndose allá abajo en un dolor y en una angustia eterna? Porque de acuerdo a la palabra eso va a llegar. Porque tenemos un Dios misericordioso, pero Dios es justo y no deja a nadie sin castigo. Así es que tenemos que ponernos a chambear. Tenemos que ponernos a chambear, mis amados. Tenemos que transmitirles la palabra de verdad, orar por ellos, interceder por ellos, echar rodilla, pídele al Señor, clámale. Si tus hijos están descarriados, es el momento de echar rodilla, de decirle: Señor, yo no quiero que sea mi casa sea Nínive de Nahum, quiero que sea el Nínive de Jonás. Que cuando tú visites las generaciones que siguen, tu misericordia sea sobre ellos. Porque así como llegó 120 años después, más o menos, el juicio contra Nínive y fue destruido, llegará el día en que tus hijos estarán delante de Dios y será su pago conforme a sus obras. Y tú pudieras estar en la gloria de Dios delante de Abraham, delante de Isaac y delante de Jacob, y tu hijo a kilómetros de ti, sin esperanza. Porque de acuerdo a lo que vemos en el libro de Nahum, no importa lo que el hombre haga, no se podrá escapar del juicio. Tenemos responsabilidad, mis amados. Tenemos la responsabilidad, no importa la edad que tengamos, de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y de ponernos a chambear para transmitirla a las otras generaciones. Porque no importa si faltan 5 años, 8 años, 15, 120, el día llegará. No debemos fallar en esa tarea, jóvenes, amados. No debemos fallar en esa tarea. Tenemos que tomar las cosas con responsabilidad, con cuidado, ¿verdad, jóvenes? No siendo descuidados. Eso nos quedó hasta a mí. ¿En serio? No siendo descuidados en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Muéstrale el amor de Dios. Muéstrale el amor de Dios. Muéstrale el amor de Dios a través de tu trato, a través de tu palabra, a través de tu ejemplo, a través de tu testimonio. Ámales, 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 ámales. Y cuando te falte tiempo, vuélvelos a amar. Háblale las bondades de Dios, háblale las grandezas de Dios, háblale las cosas grandes que ha hecho en tu vida, remarca los milagros que tú ves, remarca las grandezas que está haciendo hoy, háblale de la palabra. No lo agarres a bibliazos, ni a mí me gusta que me bibleen. Háblales, háblales. Una cosa es bibliar y otra cosa es hablarles el amor de Dios. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, todos. Y la otra, mis amados, Mateo 28. Acompáñame a Mateo 28, versículos del 19 al 20. ¿Estás bien? Mateo 28,
Por eso le decimos a los papás, tráiganse a los jóvenes. No le gusta venir, no, pues entonces cuando esté enfermo no le des medicina, no lo lleves al doctor, que se muera ahí en la cama. Digo, porque a quién le gusta. Si no quiere ir a la escuela, no lo lleves. No quiere estudiar para el examen, que no estudie. Lo que quiera hacer el niño. ¿Ya estás conmigo? Versículo 19. Por lo tanto, mis amados, vayan y hagan discípulos. ¿Quién hace discípulos? ¿Dios o tú? Porque si Dios los hiciera, ¿para qué te lo pidió a ti? ¿Para qué? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Estás conmigo? Dios no está con nosotros porque estamos dormidos muy sanos. Está con nosotros porque estamos cumpliendo la comisión que nos puso a hacer. Es que a veces sacamos las cosas de contexto. Dice ahí, y les aseguro, pero ese y les aseguro es un condicional después de lo que ya nos encomendó. ¿Y qué nos encomendó, mis amados? Portar, transmitir, contagiar. Donde quiera que estemos, mis amados, debemos ser portadores del virus de la salvación. No se trata de entrar en conflictos, pleitos y debates y a ver tú en esta esquina. No. Dice la palabra, no entres en vanas discusiones. ¿O qué? Para contagiarte de influenza te tengo que dar una cátedra de influenza. Nada más te toso. ¿Sí o no? Y muchos queremos hablar de Cristo nada más hablando de las profundidades profundas de lo profundo. Pues ni te entienden, si ni yo las entiendo. Hay cosas que mira de Apocalipsis que me preguntan y digo, ay, no sé, pregúntale a Dios. ¿Cuántas cabezas tiene? 5, 8, 4, no sé, dile a Dios. Pues sí, ¿para qué? Bueno, dice ahí. ¡Tósele! tósele. No hay nada más hermoso que un testimonio de amor y santidad. No les quieras explicar ahí. No entres en discusiones. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ámales como Dios te ama. A ver, si somos portadores de Dios, portamos el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Es un amor eterno. Si tú te impregnas del amor de Dios, ¿sabes qué les vas a mostrar a los demás? Pues el amor de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: si no entienden las cosas del ¿cómo les van a dar del cielo? Pues no les van a entender. Por eso cuando Jesús hablaba, no hablaba de que, bueno, allá si tan solo está el ser con la cara de toro, con la cara de, ¿qué es eso? 8 alas, 5 alas, 7 alas. El reino de Dios es como una ovejita, como una monedita, o sea, con piedritas. Nos metemos en cosas que ni entendemos nosotros. Sencillo, el amor de Dios, el perdón de los pecados, el amor del Padre. ¿Por qué? Porque antes del juicio viene la misericordia. ¿Va a venir el día del juicio? Sí, pero no sabemos si vamos a estar vivos ese día. Primero vamos a expandir la misericordia de Dios. Primero somos Jonás. Ya hasta pensé hacernos playeras, fíjate, las vamos a hacer y las vamos a poner a vender. Somos Jonases, no Nahums.
Ya le tocará a alguien ser Nahum, pero ahorita por lo somos Jonases, hablándole a un pueblo con la esperanza de que se arrepienta. ¿Estás conmigo? No siendo irresponsables en transmitirlos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. ¿Me ayudas, China? No. Vivimos en un mundo tremendo. Quiero que veamos un video. Siempre les he estado poniendo videos. Este video está interesante para que más o menos te des cuenta de el Nínive en el que estamos viviendo hoy. Porque el Nínive que vivieron los apóstoles, el Nínive que vivió John Wesley, el Nínive que vivió, fueron otros Nínives. Ahorita tenemos otro Nínive. No podemos atacar al Nínive como se atacó Nínive en los años 1700. Donde lo peor que podía haber eran las brujas que habían por ahí. Ahorita tenemos otro tipo de problemas, tenemos otro tipo de conflictos, tenemos otro tipo de luchas, tenemos otro tipo de cuestiones. Tenemos que entender cuál es el Nínive al que le estamos hablando. ¿Sí? Porque hace 8 días hablamos de eso. Parece que las generaciones ya nacen con ese chip. ¿En serio? ¿Nacen con ese chip, Sergio? Los chavitos de hoy desde chiquitos te manejan un celular. Yo no lo entiendo. Que el Instagram, de la historia del Instagram, ¿qué es eso? No sé. Y entra en estrés. Porque yo veo que todo el mundo sube. ¿Viste tu historia? ¿Cuál historia? Pero los chavos de hoy suben la historia. O sea, ya traen ese... Pero no es únicamente en lo tecnológico, mis amados. Es una manera de pensar que ya casi tienen pregrabada. Como si el Señor los crea y el enemigo los está esperando y cuando salen les pone un sello. Porque hasta que no aceptan a Jesucristo seguirán siendo de Él. Y a todos les está poniendo el mismo sellito. Desde chiquitos ya te entienden eso de lo que estamos platicando, de la ideología, que el aborto, que si los muertos, que todo este tipo de cosas. Ya desde chiquitos ya como que empiezan. ¿Por qué? Porque ya el enemigo les puso su sello de fábrica. Y tenemos que hablarle a una generación completa de la verdad. De la verdad. Mientras haya misericordia. Amén. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón, y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia, en última instancia, es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis, como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes. Y, por supuesto, el cristianismo, que tiene una escala de valores que, por supuesto, no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista, en algunos casos, se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no.
y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda malthusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión, es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas, y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y que por supuesto incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecte a los pequeños países. Por supuesto, nos gustaría escuchar qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia, pero antes le ha tocado resistir muchas cosas y eso le ha traído muchas consecuencias en su propia vida. Mira, yo creo que tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo, y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar dos lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etcétera. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo
no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que, al no estar conservada por la sal, cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces, estamos contemplando ya atrocidades terribles. Pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que, si no tiene esa sal, se corromperá, y si no tiene esa luz, lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. Pues tiene que ver con lo que Dios nos está hablando, ¿no? Tenemos que ser portadores de vida, mis amados, ¿verdad? No se trata de agarrar trincheras y cerrarle la llave del agua a los que no creen. No. Se trata de llevarles la palabra, de ser firmes en lo que creemos, de educar y de transmitir la palabra a las siguientes generaciones y de ser luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que el Señor nos ha mandado llamar en este Nínive en el cual pues estamos viviendo hoy por hoy. Ya nos damos cuenta, estas son las cosas que mueven el mundo, como lo dijo ahorita este señor que entrevistaron, pastor, que entrevistaron, hay como un planteamiento que poco a poco se va a ir homologando a nivel mundial. ¿Para qué? Para que de un lado esté la balanza apuntando hacia lo que es estas ideologías globalizadas, y del otro lado de la balanza, ¿quién crees que va a estar? Jesucristo. Porque a lo que vamos, el único que va a estar del otro lado, pues es la verdad. ¿Verdad? Y la palabra hablaba de estos tiempos. Cuando se levante el espíritu de anticristo, no está diciendo que ya va a venir mañana o el jueves, igual tarda 100 años, 200 años, no lo sabemos. Pero lo que apuntan los tiempos es que la sociedad, la cultura apunta cada vez más a lo que, de acuerdo a la palabra de Dios, pues es abominable, no es aceptable, no es santo. Y si no hacemos nada, nos podemos encontrar dentro de un tiempo como estos pastores, y no nada más los pastores, como siervos, como iglesia, teniendo que tomar la pastilla que nos dicte la sociedad. Porque si no, pues nos va a costar aún hasta la libertad. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar, vamos a hacer la parte que nos corresponde, vamos a extender el reino de Dios, vamos a vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir y ser responsables en transmitir la palabra de Dios a las siguientes generaciones y al mundo en el cual el Señor no se equivocó. Él te puso en estos tiempos porque sabía perfectamente que tú ibas a ser eficiente hoy. Si no te hubiera puesto en el 1820 o en el 1750, te puso en el 2018. ¿Por qué? Porque tú eres bueno para estos tiempos. Eres bueno para estos tiempos. ¿Amén? Bueno, mis amados. Lo único que anhelo hoy es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y construir y proclamar tu nombre, oh Dios. Por ti mi
alabanza cantaré. Cristo, mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti, Jesús. Dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Pues mi gozo está solo en ti, Jesús. No quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, Dios.